Bueno, vamos a dar un nuevo ejercicio en esta clase. Vamos a explicar en esta ocasión el ejercicio número 34 de la guía de trabajos prácticos de la materia de estructuras isostáticas. Y empezamos a ver el tema de reticulados, estructuras formadas por barras que van conformando con distintos triángulos una estructura perfectamente rígida. En este caso tenemos estas tres cargas aplicadas y por lo general la consigna es determinar el esfuerzo en alguna o en todas las barras de esa estructura. Si nos pidieran la determinación de los esfuerzos en todas las barras, podríamos aplicar el método de los nudos, o también podríamos aplicar el método de Maxwell-Cremona, o algún otro método que figure en distintas bibliografías, pero en el caso que nos pidan de una barra o dos, o sea, una cantidad mínima de barras, conviene aplicar el método de Ritter. Ya vamos a desarrollar cómo es la instrumentación de este método. En este ejercicio que tenemos planteado, yo ya dibujé la estructura con las cargas que tiene aplicada y figura que acá en este punto, que es hay un apoyo de segunda especie. Directamente vamos a ir con el esquema libre dibujando la reacción A vertical y la reacción A horizontal. En este punto que le llamamos B, tenemos un apoyo de primera especie y vamos a tener una reacción B vertical. Es conveniente, si no es demasiado complicado, que antes de introducirnos en el interior de la estructura y aplicar el método de Ritter, calculemos las reacciones externas. Después vamos a ver en otro ejercicio que esto puede no ser realizado tan taxativamente. Ya lo vamos a explicar en otra ocasión. En este caso sí es conveniente calcular las reacciones externas. Entonces, con este esquema libre planteamos sumatoria de momentos en A. Vamos a tener 20 toneladas por 5 más 20 por 10 más 20 por 15 y B vertical hace un momento contrario, o sea que va a ser menos B vertical por 20 igual a 0. De ahí sale que B vertical es igual a 30 toneladas. De la misma manera hacemos sumatoria de momento en B. Los mismos valores para la ecuación, menos, ahora va a ser A vertical por 20 igual a 0. Y nos va a quedar que A vertical es igual a 30 toneladas. Por último quedaría sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, donde obviamente nos va a dar que A horizontal vale 0. Aunque acá es obvio, yo lo recuerdo para que tomen siempre la costumbre, comprobamos con una sumatoria de fuerzas verticales. Entonces vamos a tener A vertical que es 30, B vertical que es 30, 20, 20 y 20, menos 20 por 3 igual a 0. Entonces ya sabemos que las reacciones de apoyo A y B estarían bien porque hemos comprobado su resultado. Esto es muy importante porque si vamos a estar trabajando con el cálculo de los esfuerzos internos y nos equivocamos en una reacción externa, trasladamos ese error en todo el ejercicio. Entonces, ya hemos calculado horizontal que vale 0,
A vertical que vale 30, B vertical que vale 30. ¿En qué consiste el método de Ritter? En este ejercicio en particular nos piden determinar el esfuerzo en esa barra, en esa y en esta. Entonces, si hacemos método de los nudos, tenemos que empezar por este nudo, después por este, y si la estructura fuera más grande, tendríamos que hacer muchos pasos de método de los nudos para recién llegar a esta barra. Lo que dice el método de Ritter es que nosotros podemos tomar nuestra estructura, hacer un corte, como si agarráramos una sierra y cortamos la estructura en dos, con la precaución de que ese corte no tiene que abarcar más de 3 barras. Pueden ser 2 o pueden ser 3. Entonces como que nosotros venimos acá con una sierra y cortamos esta estructura en 2. Así como está, se cae, porque quedó desvinculada la parte izquierda con la parte derecha. Entonces lo que hacemos es, en esas barras que hemos cortado, las reemplazamos por fuerzas. Entonces estas dos fuerzas están reemplazando el efecto que hacía la barra que estaba ahí. Una consideración a tener en cuenta: cuando reemplazamos en la barra cortada por las dos fuerzas que están actuando, obviamente van a ser en esta misma dirección, la dirección de la barra, de sentido contrario, y siempre la vamos a dibujar en tracción. ¿Qué quiere decir en tracción? La barra traccionando del nudo. En este lugar la barra traccionando del nudo, o la fuerza traccionando el nudo, traccionando y traccionando. ¿Por qué hacemos esto? Porque si el resultado final nos da positivo, quiere decir que el sentido está bien supuesto. Entonces, la barra realmente estaba traccionada. Si el resultado final nos da negativo, quiere decir que el sentido estaba mal supuesto. Entonces la barra estaba comprimida y coincide con la convención que tenemos de, para este tipo de casos de esfuerzo en las barras, signo menos compresión, signo más tracción. Vamos a ponerle un nombre a estas fuerzas, S1. Indistintamente, cualquiera de las dos son iguales. Y ahora optamos o por lo que tenemos a la izquierda o por lo que tenemos a la derecha. Normalmente vamos a tomar donde haya menos fuerza. Si tomamos acá a la derecha tenemos 30, 20, 20. Y esta parte de la estructura, a la izquierda tenemos 30, 20, este es 0, vamos a tomar la parte de la izquierda. Entonces dibujamos separadamente esta parte. Y donde vamos a tener 30, este es 0. Acá tenemos 20. Acá S1. Para allá S2. Para allá S3. ¿Cuál es el secreto del método de Ritter? Tomar una sumatoria de momentos respecto de algún punto donde se nos anulen dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la reacción S1, el esfuerzo en la barra S1, prolongamos S2, prolongamos S3, tengo acá este punto que le voy a llamar C. Si me fijo, S1, la recta de acción de S1
pasa a una distancia D respecto del punto C. Recuerden que acá teníamos 30 grados el ángulo alfa. Acá tenemos 5 metros. Acá tenemos 5 metros. Si se fijan en este triángulo, el triángulo grande que nos quedó formado acá, estos 5 y 5, 10 metros es la hipotenusa de ese triángulo. Y acá tengo 30 grados, la hipotenusa por el seno de 30 grados me da el cateto opuesto. Entonces D vale 10 por seno de 30 grados. Entonces ahora yo puedo plantear sumatoria de momento respecto de C, y tengo que S2 pasa por ese punto, no produce momento, S3 pasa por ese punto, no produce momento. Acá teníamos una fuerza de 10 que pasa por el punto C, no produce momento. Voy a tener 20 por 5, produce un momento antihorario. 30 por 10 produce un momento contrario. Igual a 0. Y estaría faltando eso en cuanto a fuerza externa. Y tendríamos S1 que produce un momento también horario, coincidente con el de 30. O sea que también va a ser negativo S1 por la distancia de igual a 0. De ahí despejamos S1. Pasamos para el otro lado, nos va a quedar positivo, me queda 20 por 5 sería 100 menos 300 dividido 10 por el seno de 30 grados, o sea, D pasa al denominador. Tengo 100 y 300. Bueno, este valor, 100 menos 300 dividido 10 por el seno de 30 grados, queda igual a menos 40. Bueno, de la misma manera, si quiero determinar el valor de S2, voy a elegir un punto donde se intersecten S1 y S3. Ese punto va a ser el A. Entonces tomo ahora sumatoria de momento respecto de A. El 30 no va a actuar. S1 no va a actuar haciendo momento. S3 tampoco. Voy a tener 20 por 5. Y S2 también prolongo su recta de acción y acá me vuelve a aparecer, por simetría, es la misma distancia D que tenía antes. Yo también tengo los 10, este ángulo sigue siendo 30 grados, así que este D es igual que este. Entonces dijimos 20 por 5, S2 por D. Las dos me producen un momento horario, o sea, con el mismo signo. S2 va a valer 100 sobre D, que es 10 seno de 30 grados
negativo, me queda menos 20 toneladas. Fíjense que cuando tomamos momento en A la derecha, no interviene esta fuerza de 20, esta de 20, ni la reacción en B, no interviene nada de lo que quedó más allá de la sección que hemos cortado, solamente es de la sección esta que estamos considerando. Por último, para calcular S3, vamos a tomar una sumatoria de momentos respecto a un punto donde se intersecten S1 y S2, que sería este, que llamo D. Tomo sumatorio de momento en D. S1 y S2 no producen momento. La fuerza esta de 20 pasa por D, tampoco produce momento. Voy a tener 30 por 5 produce un momento horario. Y tengo S3, un momento contrario, por B, llamémosle B a esto. En este triángulo chiquito que hay acá, B es, si tomamos este ángulo de 30 grados, el cateto adyacente por la tangente de 30. Dicho de otra manera, la tangente de 30 es B sobre 5. Por lo tanto, B es 5 por la tangente de 30. Esto es igual a 0, entonces me queda que S3 vale 30 por 5, va a ser 150. Dividido B, que dijimos que es 5 por tangente de 30. Esto me da un valor de 51,96 toneladas. Y de esta manera hemos resuelto los tres esfuerzos en las barras solicitadas, independientemente de los esfuerzos que hay en todas las otras barras. Solamente nos hemos concentrado en esta. La pregunta podría haber sido, determinar el esfuerzo solamente en la barra S2. Bueno, hubiéramos tomado solamente esta ecuación, la S3 o la S1. Una cosa importante, si la consigna fue determinar el esfuerzo en todas las barras, yo siempre insisto con la comprobación. Tómenlo ustedes como una tarea adicional que lo pueden hacer en su casa, en su lugar donde están practicando esto. Planteen para comprobar en toda la estructura esta sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales. O sea, sumen los 30, los 20, la componente vertical de S2, la componente vertical de S1. Todo como sumatoria de fuerza vertical. En fuerza horizontal tomen S3, S2, S1 con sus componentes horizontales según los valores, respeten el signo. Y en los dos casos van a ver que da igual a 0, si está bien resuelto. Entonces siempre hacer esa verificación de que este cuerpo está en equilibrio. Bueno, con esto dejamos terminado el ejercicio número 34 de la guía de trabajos prácticos. Buenas tardes.